bienvenida al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Nuria, psicóloga de Ayudarte, y hoy vengo con un vídeo que creo que es súper interesante, sobre todo si quieres profundizar más en el tema de la adolescencia, porque te hablo de los trastornos mentales y la adolescencia, porque es un periodo muy sensible en el que te darás cuenta que hay ciertos trastornos que es importante que tengas ahí en cuenta. Así que, dentro vídeo. ¿Y por qué te hago un vídeo relacionado con la adolescencia y esos trastornos mentales? Bueno, pues porque es un periodo muy sensible en el que hay muchísimos cambios físicos, pero también psicológicos. Entonces hay que tener todo esto en cuenta pues para saber esas vulnerabilidades y poder luego pues pedir ayuda, ¿no? Porque quizás eso es lo que siempre suele llegar más tarde cuando estoy con adolescentes. Creo que es interesante que conozcas estos tipos de trastornos y sobre todo un poco qué podemos hacer con ello. En el top 1, sin lugar a dudas, tenemos los problemas emocionales, ¿vale? Aquí ya denominaríamos problemas emocionales. Bueno, pues por un lado denominaríamos a la ansiedad y a la depresión. Son los dos, para mí, que más tienen que ver con todo esto, ¿vale? También incluso podríamos hablar de fobia social. Esos tres, si tengo que hablar, ¿no? Porque a su vez te voy a hablar, pues eso, de subcategorías, ¿no? La OMS declara que entre más o menos de 10 a 14 o de 14 luego en adelante a los 16, pues entre un 3,5 y un 4,9 aproximadamente de niños padecerán ansiedad. Esto desde luego creo que fue antes de que viniera la pandemia, porque lo cierto es que yo en mi día a día cada vez veo más niños que sufren estos problemas, ¿no? La mayoría de las ocasiones cuando uno sufre ansiedad o depresión, pues suele acudir al final a un médico de cabecera, porque empiezan ellos a hablar sobre síntomas físicos. Me duele la cabeza, me duele la barriga, y en realidad piensas que quizás están teniendo excusas, pero nada que ver, no tiene nada que ver con excusas. Realmente esos síntomas físicos tienen que ver con un poco esa somatización de algo que está teniendo pues quizás más profundo, ¿no? Entonces, bueno, yo he hablado muchas veces sobre el tema de la ansiedad y la depresión, pero bueno, de todas maneras, si quieres, pues tienes preguntas sobre ello, déjamelo en comentarios porque hablaré más en profundidad también de ese tema, ¿no? Pero bueno, básicamente, así como grandes pinceladas, la ansiedad podríamos denominar que es aquella preocupación pero muy intensa, ¿vale? Porque todo el mundo tenemos preocupaciones. La diferencia con una persona ansiosa es que, digamos que esos pensamientos se instalan en nosotros, ¿no? Y estamos todo el rato dándole vueltas, ¿no? Dirías tú, bueno, y en un adolescente, ¿qué tipo de pensamientos recurrentes van a poder tener? Pues no valgo para nada, se van a reír de mí, es mejor casi que no vaya a esta actividad, pues por ejemplo, empezar el curso, pues con qué persona me tocará, pero no es que esté ese día que puedes pensar, bueno, es normal que esté nervioso, no, es que podemos estar 1, 2, 3 semanas antes o incluso muchísimo más pensando sobre el tema, ¿no? De que vamos a ir a clase. Eso unido a que, bueno, si al final también llevamos mucho tiempo instalados en esa ansiedad a la que no le damos respuesta, pues es muy probable que pueda acabar derivando en estar deprimidos, ¿no? En tener depresión. Ojo, a veces hablamos de la depresión como muy a la ligera, ¿vale? Y también hay otra parte que se llama distimia. ¿Cuál es la diferencia un poco? O para mí, por lo menos. Bueno, que es algo más leve, ¿no? Que sería una tristeza profunda, pero a veces pues mucho más. En el caso de los adolescentes y de los niños, es cierto que la tristeza no a veces viene acompañada de lo que pensamos, lloros, desconsolados y tal. Hay veces que sí, pero en otras ocasiones también viene camuflado pues con cierta irritabilidad. Lo digo porque cuando a veces diagnosticamos esa depresión, pues los padres me dicen, pero ¿qué dices? ¿No? Si veníamos por un problema de comportamiento. Bueno, pues a veces digamos que esa irritabilidad responde a algo más y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para mí, para prevenir, creo, lo más fundamental, que tiene que ver con el suicidio. Sí, sé que nadie quiere hablar de ello, pero está ahí, ¿no? Quiero decir que
el suicidio es la cuarta causa más probable de muerte en adolescentes. Impresiona el dato, pero es, bueno, es verdad, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tener muchísimo cuidado con ese tema, sobre todo porque hay muchos mitos en torno al suicidio infanto-juvenil. No todo el mundo que tiene ansiedad ni todo el mundo que tiene depresión acaban en un suicidio, pero sí que es cierto que muchas veces personas que pues al final cometen este tema pues está relacionado con problemas de ansiedad o depresión pues mal resueltos. No único y exclusivo, también sea por otros factores, pero este sería uno de los principales que me preocupan. Me tendría que detener más para ello y no lo voy a hacer porque ya os he dicho que este vídeo es para hablar sobre los trastornos más comunes, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis más, de todas maneras, os dejo el artículo, os dejo aquí algunos de los vídeos donde hablábamos de depresión y ansiedad, ¿vale? Segundo, te estamos hablando de los problemas de comportamiento. ¿De qué estamos hablando con el trastorno negativista desafiante? Que para mí, dentro de los trastornos de comportamiento, pues se podría considerar el más leve. Son niños que buscan venganza en esos actos, ¿vale? No perdonan fácilmente. Estamos hablando de niños irritables, que discuten por todo es discutible, pero no con la intención de negociar o llegar a una solución, sino simplemente con desafiar a la autoridad, ¿no? Incumplimiento de normas constantes, o sea, no hay límites que ellos no incumplan. También tenemos el trastorno de conducta, el disocial. En el tema del trastorno de conducta disocial lo que nos encontramos es que pues quizás ya no es un negativista desafiante, en plan que trata de desafiar la autoridad, sino que en el trastorno de conducta estamos hablando de que realmente esas agresiones van, o sea, verbales y físicas, van ya a humillaciones, vejaciones por parte de otros miembros, no respetan a ninguno, o sea, no hay ninguna autoridad, o sea, quiero decir, porque una cosa es que no respetes la norma de ordenar el cuarto y otra cosa es que te saltes las normas cívicas que hay, ¿no? Pues un pequeño hurto o, bueno, pues eso, tratar de buscar peleas con todo el mundo indiscriminadamente, trato de hacer daño a los demás, estoy todo el rato provocando este tipo de situaciones, no respetamos los derechos de ninguna persona, es decir, yo y luego ya van los demás, ¿no? En el trastorno de conducta realmente ya es bastante más complicado y en algunas ocasiones pues los padres se ven forzados incluso a llamar a la policía para poder detener un poco, pues al final no deja de ser un menor, ¿no? Lamentablemente lo pasa mal la familia, el entorno, pero también el propio adolescente, que se ve solo. Y vamos con el tercero, que tiene que ver con los trastornos de alimentación. Muchísimo más mujeres que hombres, pero no solo de mujeres, ¿vale? Estamos hablando de anorexia y estamos hablando de bulimia, es decir, en la bulimia encontraréis que hay atracones, ¿vale? Por comida de forma compulsiva, y en la anorexia tratamos de ser más restrictivos en nuestra dieta y tratamos de hacer mucho deporte, tratamos, bueno, también puede haber vómitos, pero lo que tratamos sobre todo también es de reducir poquito a poco lo que vamos comiendo. Claro, esto se tiene que dar en un periodo en concreto, ¿vale? En unos 6 meses aproximadamente tener esa conducta. Pero yo muchas veces ya veo ese tipo de conductas antes, están muy preocupados con la imagen corporal, con las calorías que ingieren, etcétera, etcétera. Quizás todavía no estamos hablando de un trastorno, pues eso, tipo bulimia o tipo anorexia, o acaba de ser, ¿no? Muy incipiente. Bueno, pues yo ahí siempre recomiendo que lo atajemos. Cuarto y último, estaríamos hablando, para mí, del tema del consumo de drogas, ¿vale? De estupefacientes, que es muchísimo más habitual de lo que podemos pensar. Y de hecho en nuestra sociedad lo tenemos tan normalizado que realmente no le prestamos mucha atención al tema de las adicciones. Pero desgraciadamente también es otra de las cosas a las que acuden los jóvenes. Para los adolescentes piensan que de esa manera reduce su agresividad, ¿no? En los problemas de comportamiento, hace que llene un vacío que sentimos ahí interior, o por lo menos una anestesia de no pensar en las cosas que nos están pasando.
Vale, y dicho esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo os he ido dejando un poco, yo creo, pildoritas a lo largo del vídeo, pero por si acaso vamos a hacer un resumen. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, fomentar esa parte emocional, ¿vale? Necesitamos hablar con nuestros hijos. Y si no somos nosotros, pues por lo menos que haya otra persona que pueda hacerlo. Yo no digo que se haya un profesional, que estaría genial, pero sí, aunque sea un profesor, un tío, una hermana, alguien, me refiero, que nos pueda servir ahí de guía para saber qué está sucediendo. De la misma manera que cuando eras niño tenías ese seguimiento, en la adolescencia es fundamental. No tanto interrogatorio de forma invasiva, pero sí eso, pues tener un control. Es importante esa parte emocional y desde luego cuando empiecen a dar toques de alarma de pues me siento mal, no infravalorarlo, no pensar que es una llamada de atención, sino tomarlo en cuenta y hablar con ellos. Porque incluso aunque fuera una llamada de atención, estaría bien hablar con ellos, en cualquier caso, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? La parte emocional importante. El estilo educativo. Un estilo educativo pues más agresivo, es decir, más dictatorial, no va a ayudar, ¿no? Lo estricto pensamos que funciona, vuelvo a repetir, puede que en un momento dado puntual pueda funcionar, ¿no? Pero al final los castigos, las amenazas, los reproches no van a servir en absoluto para eso. Y creo que es importante marcar límites, marcar normas, marcar consecuencias a esos límites y a esas normas, que es lo que más trabajamos en sesión. Nosotros precisamente pues para prevenir también problemas de comportamiento y problemas emocionales. Otra de las cosas que quizás te sorprenda es el tema de las rutinas. Cuando son adolescentes perdemos ese tiempo libre con ellos y ya nos cuesta pues normal tener pues ese tipo de momentos con ellos. Entonces yo te diría que es importante establecer rutinas, pasar tiempo juntos por muy adolescentes que sean. Yo me encuentro con muchos adolescentes que ya no comen o cenan con sus padres porque bueno, pues porque al final uno cena a las 9 y otro cena a las 9:30, o otro cena a las 10, uno cena en su cuarto. No. Es importante compartir espacios comunes, montar planes, preguntarles también a ellos qué tipos de planes. Probablemente no quieran, pero negociando conseguiréis llegar a momentos en los que sí puedan ir con vosotros. El cambio de rutinas a rutinas más saludables, el tema del deporte, el tema de la comida, todo va a influir para que nuestro adolescente esté muchísimo más satisfecho con su vida y además podamos prevenir todo este tipo de problemas de los que os he hablado. Entonces, si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante, si quieres que profundicemos más sobre alguno de estos temas, comentarios, manita arriba, que eso me dirá que te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nada, nos vemos en el próximo vídeo.